Este gobierno no solo ha fallado en su deber, ha cometido una traición, ha apostado por desaparecer a los desaparecidos. Sí, los ha borrado de las políticas públicas, de los discursos, del presupuesto y de sus prioridades. Pero no podemos permitir que el olvido sea la única respuesta. Por ello, propongo una reforma constitucional para que se reconozca el derecho humano a ser buscado. Hay que preocuparnos por lo que está ocurriendo y hay que nosotros informar con rigor, con veracidad y no irnos con las fintas. Y en otro contexto lo hemos platicado en varias ocasiones en dos sentidos. Uno, la regla número 1 del periodismo es verificar. La 2 es verificar y la 3 es verificar. Y cuando no se está completamente seguro, esta famosísima frase que acuñaste, se dice, se rumora y se comenta. Pues sí, porque, oye, llamar esto un Auschwitz mexicano, bueno. no tienen vergüenza. No tiene proporción. El de la BBC que lo inventó y los demás que como pericos lo copiaron, no tienen 2 centímetros de frente, 2 dedos de frente. Lo que se cometió en Auschwitz fue un genocidio calculado de más de 1 millón de personas. Sistemático, organizado. Y en el rancho Izaguirre no sabemos qué pasó. Un saludo para los pregoneros. Con todo mi corazón. Ya frena tu circo, Kenia López Rabadán, y también esta oposición, sobre todo Acción Nacional, ahí comandados por Jorge Romero y sobre todo por Ricardo Anaya, que es líder de la bancada de los senadores de Acción Nacional. Siguen con la misma narrativa de campo de exterminio en Teuchitlán, y así lo dice Kenia López Rabadán, nuevamente queriendo seguir pues confundiendo. Todo esto para que los panistas queden muy bien parados y politizar y seguir con su carroña, mis estimados peroneros. Al ver el campo de exterminio en Teuchitlán, urge que los mexicanos tengan la certeza de que el gobierno los debe buscar hasta encontrarlos. Y vean, Luis Gili, así como lo vieron en el intro del video, periodista que no es nada afín a la 4T, pues se los dice, ya paren su circo, ya. De una vez por todas, no tienen rigor de lo que están hablando, no saben ni qué sucedió hasta esperar la resolución por parte de la Fiscalía General de la República. Hasta el mismo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo dijo el día de hoy en la conferencia matutina. No hay indicios de que fue un campo de exterminio, no fue un campo de adiestramiento, y ahí están las detenciones ya que hemos visto, mis estimados peroneros, en las últimas horas. Ahorita lo vamos a comentar. El dolor de miles de familias en México ha sido ignorado por este gobierno. Los abrazos que le ha dado al crimen organizado han convertido a nuestro país en una enorme fosa común, dejando a su suerte a quienes buscan a sus seres queridos. Los números son desgarradores. 1 de cada 2 desaparecidos registrados en los últimos 70 años pertenecen a este régimen. Y no son cifras, son historias, son familias rotas, son vidas truncadas. Durante más de 6 años, las víctimas han sido abandonadas, las madres buscadoras han sido invisibilizadas, las cifras han sido maquilladas y las instituciones desmanteladas. Este gobierno no solo ha fallado en su deber, ha cometido una traición, ha apostado por desaparecer a los desaparecidos. Sí, los ha borrado de las políticas públicas, de los discursos, del presupuesto y de sus prioridades. Pero no podemos permitir que el olvido sea la única respuesta. Por ello, propongo una reforma constitucional para que se reconozca el derecho humano a ser buscado y que haya un presupuesto suficiente para que se encuentre a los desaparecidos en este país. La búsqueda de personas debe ser efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida. El Estado tiene la obligación moral y legal de establecer los mecanismos para la búsqueda, localización e identificación de cada desaparecido. Y en su caso, garantizar que la entrega de restos sea con dignidad, respeto y apego a los derechos humanos. El gobierno debe dejar de eludir su responsabilidad. Su deber no es perseguir supuestos bots en redes sociales, sino encontrar a los desaparecidos. No es callar a quienes exigen justicia,
sino escuchar su dolor y convertirlo en acción. México no necesita más indiferencia, necesita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, porque nadie merece ser olvidado. Ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos peruanos, y así le cerraron el pico a la actualmente diputada federal Kenia López Rabadán. ¿Cómo fueron las coberturas sobre el caso de Teuchtitlán en los medios nacionales e internacionales? Así les da con todo el periodista Ruiz Gili. ¿Fue veraz? ¿Fue concreta? No, fue totalmente un circo, y esto lo sigue alimentando la oposición, lo sigue alimentando Acción Nacional. Ya lo escucharon hace unos instantes por parte de Kenia López Rabadán. Así le cierran el pico, y sí, ya basta de este show que está haciendo desde el 5 de marzo Acción Nacional. Vamos a verlo. La cosa es, hay que visibilizar las cosas, estoy de acuerdo, pero con fundamentos, con bases, y no caer en el circo que vimos durante hemos visto, llevamos 19 días de circo. ¿Sí? Hay que preocuparnos por lo que está ocurriendo, y hay que nosotros informar con rigor, con veracidad, y no irnos con las fintas. Y en otro contexto lo hemos platicado en varias ocasiones en dos sentidos. Uno, la regla número 1 del periodismo es verificar. La 2 es verificar y la 3 es verificar. Y cuando no se está completamente seguro, esta famosísima frase que acuñaste, se dice, se rumora y se comenta. Pues sí, porque, oye, llamar esto un Auschwitz mexicano, bueno. no tienen vergüenza. No tiene proporción. El de la BBC que lo inventó y los demás que como pericos lo copiaron, no tienen 2 centímetros de frente, 2 dedos de frente. Lo que se cometió en Auschwitz fue un genocidio calculado de más de 1 millón de personas. Sistemático, terrible. organizado. Y en el rancho Izaguirre no sabemos qué pasó. Y si fue un campo de exterminio, pues no puedes comparar cientos de muertos. 1 es demasiado, pero 1 con un campo donde mataron a 1 millón de personas por sus características raciales, todos estos inventos del nazismo, ¿no? Mataron judíos, mataron gitanos, mataron gentes con problemas emocionales. Terrible. Yo no sé qué pasó en el rancho Izaguirre, no voy a decir qué pasó, no sé, voy a esperar y con mucho escepticismo a ver qué nos dice la Fiscalía General de la República. Pero hoy el secretario de Seguridad en la mañanera dijo, a ver, no tenemos indicios de que era un campo de exterminio, lo cual no es limitante de que se pudieron haber matado algunas personas ahí. Pero como tal, un montaje de campo de exterminio, no hay argumentos. Y Omar García Harfuch dice, no tenemos indicios. ¿Y quién es él para decir no tenemos indicios? Y hago la pregunta, porque quien nos lo puede decir es, después de los peritajes correspondientes, la Fiscalía General de la República, no el Secretario de Seguridad Pública. La verdad. Totalmente de acuerdo. José Luis. Desafortunadamente para México la noticia ya trascendió. No. Con la BBC y con El País y todo esto. Y entonces el daño reputacional ya está hecho. Pero a los deudos les debe el país, sea el gobierno del Estado o la Fiscalía, la verdad. Les debe la verdad. Y si no la conocen, que la averigüen. Porque sí me resulta muy sospechoso de que hasta el día de hoy la Fiscalía de Jalisco no haya entregado todo el expediente. ¿Qué pasa? ¿Qué esconden? ¿Qué ocultan? ¿A quién defienden? Pregunto. Sí. Capaz de que nomás son unos inútiles y tienen, como, no sé, recuerde Francín, cuando eran las muertas de Juárez, de repente aparecieron restos humanos en un archivero, porque la Fiscalía del Estado de Chihuahua en esa época se encontraba, se nos perdió una vértebra, pues ahí échala, no. Y bueno, así Omar García Harfuch, titular de Seguridad, el día de hoy informó sobre la detención de José Gregorio N. El Astra, líder de una célula delictiva de este cártel Jalisco y responsable del reclutamiento y centro de adiestramiento del rancho Izaguirre de Teuchtitlán, y también mencionando lo que hemos venido diciendo, que no hay indicios de un campo de exterminio en este rancho Izaguirre, lo que quiere seguir alimentando a esta oposición, a pesar de todas las pruebas, a pesar de que se abrió para los medios de comunicación, siguen con lo mismo estos periodistas. Vamos a verlo.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad
continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables de estos hechos y llevar a la justicia a las víctimas y familias que han sido afectadas por estos grupos criminales.